Al ver que no podía mantenerlas, las dejó a su suerte, pero años después, las pequeñas descubren la verdadera razón por la que ella se fue. En la tranquila aldea de Desa Kerta, en Bali, Sari, de 8 años, y su hermana menor, Gulan, de 5, llevaban una vida sencilla pero llena de amor junto a su madre, Rahayu. El reciente fallecimiento de Ketu, el padre de las niñas, había sumido a la familia en una profunda crisis y depresión también. Rahayu, luchando contra la pérdida y las dificultades económicas, se esforzaba por mantener a sus hijas, pero la situación se había vuelto insostenible. Ella había ido por los mercados locales y hasta ese día había conseguido alimentos, pero un evento estaría por hacerla sobrepasar su capacidad y hacer que se sintiera presionada a tomar una decisión que cambiaría la vida de las pequeñas para siempre. Una tormenta tropical llamada Sempaka barrió la región en esa época, causando estragos. Con la esperanza de encontrar un trabajo temporal en la aldea vecina Desa Marga, Rahayu decide salir de casa dejando a las niñas bajo el cuidado supuestamente de los vecinos. Les promete que volverá pronto. Eso les ha dicho ella a los vecinos, que la han visto partir por primera vez dejando a sus hijas dormidas tras una tormenta. Todos allí reunidos, tras el desastre, creen que la situación de su reciente pérdida la ha forzado a buscar un trabajo, pero los días pasan y no hay señales de su regreso. Los vecinos se habían reunido para evaluar los daños ese día, pero solo han visto partir a aquella mujer, quien muy nerviosa ha asegurado que volverá pronto. Son casi las 11 de la mañana cuando los pasos se dejan escuchar, porque el terreno de ayer había sido firme, pero hoy se ha convertido en lodo por donde quiera que se ve. Es Sari. Se acaba de despertar después de dormir por el cansancio. El día anterior, el sonido de las calaminas, con el agua golpeándolas de su barraca, le había producido un ruido ensordecedor, pero sus pequeños cuerpecitos lo han soportado todo y se han quedado dormidas, acurrucadas en medio de las húmedas frazadas viejas que hacen más bulto que abrigarlas. Sari recordaba que su madre la había abrazado mientras aún ella estaba despierta. El calor ahora es abrumador después de la lluvia, así como la humedad que parece un aliento excesivo por una muchedumbre. La han hecho despertar. No sabe qué es lo que le espera, pues ha descubierto que su madre no está más. Se había parado en medio del patio cuando entonces sintió los pasos de su hermanita tras ella. Es Gulan. Sari se ha quedado detenida en medio del lodo, entonces su pequeña hermana le toma del hombro y ella ahora sabe que están solas. Mamá se ha ido mientras dormían. Los vecinos se han dado cuenta que las pequeñas han despertado, por lo que acuden a consolarlas. Muchos que las ven les dicen que su madre volverá pronto, les dan de comer y las cambian de ropa. Su barraca está inundada y entrando ellos allí, se dan cuenta que no tienen nada para comer, ni tampoco ropa para vestirse. Shairi, una mujer soltera que se dedicaba a vender fruta en el mercado del pueblo, se ofrece a cuidarlas mientras llega su madre. Limpia la barraca junto a otros vecinos, pero no puede con tanta irresponsabilidad, por lo que está por salir a buscar a la madre, quien para ellos debería estar por el pueblo buscando trabajo. Las pequeñas están a salvo, han comido y tienen ropa limpia, que aunque no es de su talla, es mejor que estar desnudas. Todos temen que otra tormenta se desate y están preocupados por sus propias familias y casas, por lo que dejan a las pequeñas solas en casa mientras otra vecina asegura que en unas horas estaría libre para ver por las pequeñas mientras dan con la madre. A medida que la incertidumbre se convierte en angustia, Sari, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros, decide que deben buscar a su madre ellas mismas. Aunque Gulan es demasiado pequeña para comprender completamente la gravedad de la situación, su amor y lealtad hacia su hermana la impulsan a acompañarla. Han crecido juntas y hasta ahora no han terminado de asimilar la pérdida de su padre cuando tienen que enfrentar la desaparición de su propia madre.
Se ha ido al descanso de todos, es lo que ellas saben, porque su madre, dentro de su dolor, les ha intentado explicar lo que ha ocurrido, pero la verdad es que una rara enfermedad se lo ha llevado. Ha agonizado por más de 3 meses frente a ellas, los cuales para Rajayu, la madre de las pequeñas, ha sido la tristeza en su máxima expresión. Ha visto ir a su compañero de vida, sin embargo, luego de días, las cosas se han puesto tan difíciles que han terminado por llenarla de pensamientos negativos, fantasmas que han aparecido en su mente dándole unas ideas que para muchos de nosotros podría ser muy descabellada. Una de ellas es la que la ha llevado a desaparecer de las niñas en ese momento. Las niñas, mientras los vecinos luchan por poner a buen recaudo sus propios bienes, comienzan su viaje hacia Hutan Ubu, una selva densa que Rajayu solía visitar para encontrar paz. La lluvia de la tormenta ha convertido el terreno en un campo resbaladizo y peligroso. Mientras avanzan con cautela, la preocupación y el cansancio se reflejan en sus rostros sucios y agotados. Encuentran un escondite en la barranca Jurán-Jeró, donde hallan algunos objetos personales de Rajayu, su madre, un pequeño pañuelo batik y una nota parcialmente rota. Cuando su padre había estado aún con vida, algunos curanderos lo habían llevado hasta allí. Sari lo había recordado y por esa razón había llegado hasta allí ahora con los recuerdos que la invaden por doquier. Intenta no llorar para no perder la esperanza o valentía, sentimientos que no entiende pero que salen a flote ahora que su hermana pequeña fija su vista en ella para saber qué sigue después, qué pasos tomarán. La canción de El Arroyito surge en su mente de ella y empieza primero a tararearla mientras se acurrucan en el escondite que ahora mismo está plagado de mosquitos por la humedad y el calor que emerge del sol del mediodía. Sari intenta leer. No había otro lugar donde más ellas podrían buscar que ese. Era el lugar que su madre solía frecuentar y había tenido siempre un significado especial. Su padre incluso había pasado sus últimos momentos de vida allí. Mientras ella está por descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre, su hermana pequeña la observa esperando con una mirada, con muchas ansias y con los ojos llenos de esperanza, pero nada de sus pequeños pensamientos están más lejos de la realidad. La carta encontrada revela la angustia y la desesperación de Rajayu, pero también su cobardía por no afrontar la situación ella misma. Es una nota incompleta, pero las palabras que se pueden leer cuentan una historia de miedo y tristeza. Rajayu describe su incapacidad para proveer para sus hijas y su preocupación de que ellas tengan un futuro mejor sin ella. El tono de la carta sugiere que está considerando una decisión drástica, posiblemente abandonar a sus hijas para darles una oportunidad de vida con algo mejor o alguien mejor. El hallazgo de la carta deja solo a una de las niñas devastadas. El dolor de descubrir que su madre ha estado considerando a abandonarla se convierte en una carga pesada, muy difícil de sobrellevar, pero no puede decirle eso a su hermanita pequeña, por lo que, por primera vez, va a mentirle para evitar un dolor inmensurable en ella, ya que ha tenido suficiente con la muerte de su padre y aún no la supera. La pérdida de su identidad como familia se está desmoronando frente a sus ojos y Sari cree que Gulan no merece sentir más dolor, por lo que se ha guardado la cruda verdad que acaba de leer. Todo está bien, es mamá. Dice que se irá a buscar trabajo para recuperar la casa y traer comida. «Lo sabía», había respondido Gulan mientras Sari intenta hacer algo sobrehumano. Va a sonreírle a su hermana y abrazarla a pesar de lo que acaba de pasar. Sari sabe que ha hecho de todo por entender. Ha luchado con su pequeña voz interna tratando de justificar la acción tan cobarde de su madre. Pero a pesar de sus esfuerzos por entender, el sentimiento de traición es completamente abrumador. Siguiendo las últimas supuestas pistas que Sari ha inventado, las niñas llegan al centro de Despansar. Solo ella sabe la verdad y la está sosteniendo, aunque sabe que en algún momento su hermana, que aunque es pequeña, se va a dar cuenta. Ella no ha elegido decirle la cruda realidad que ahora las envuelve. En lugar de eso, ha elegido que ésta se vaya manifestando en dosis pequeñas. Eso ella ha planeado en su mente, aunque no sabe cómo va a resultar todo.
Confía en que Dios la va a guiar a un lugar mejor. Su madre las ha podido dejar allí, pero ¿qué hay de Dios?, se ha preguntado. Descalzas y sin más que un polo grande cada una, tomadas de la mano, inician su caminata. Para Sarí, un camino hacia lo que el destino, Dios o la justicia, si es que la hay, piensa ella, les tiene preparado. Mientras que a Gulán, sus ojos lo dicen todo. Tiene esperanza de volver a ver a su madre otra vez. Han llegado a la bulliciosa capital de Bali, la ciudad tan diferente de su aldea tranquila. Es un mar de caos y movimiento. Finalmente llegan a un departamento en el centro de la ciudad y con el corazón palpitante observan desde la distancia. Sari tiene los pensamientos en las diferentes calles y avenidas. El mundo se mueve muy rápido. Es la primera vez que han pisado la ciudad y han dejado atrás su tranquila aldea. Todo allí gira alrededor de una desesperación por poner a buen recaudo la mercadería. Otros recuperan las cosas que se han mojado el día anterior o durante el amanecer por la tormenta. Muchos están desesperados y otros esperan oportunidades de negocios. ¿Pero dónde está su madre? Solo Gulán parece buscar la pista con sus ojos. Sus manos húmedas se mantienen asidas fuertemente, y más aún cuando el ruido de las motos y los autos les pasan por el costado. Cuando su padre vivía, hablaba del mercado de verduras. Allí, desde su huerto, él había llevado mercadería para vender. Sari lo recordaba, pero no sabía cómo llegar, por lo que decide preguntar a un remendador de ropa que estaba tendido en el suelo. El hombre la mira extrañado. Le indica que están muy cerca, solo a unas cuadras. Ella sigue en su camino. Gulán no deja de preguntar cuándo verán a su madre. Además de preguntar dónde está, sus ojos se tornan vidriosos de vez en cuando. Sari se hace la fuerte y la reprende. «Mamá está cerca, solo hay que seguir», le repite una y otra vez. El mercado de verduras de la ciudad es enorme, pero Dios y la suerte están de su lado. Sari parece haber visto a su madre o alguien que se parece mucho a ella. No le ha dicho nada a su hermana. Su plan es no ilusionarla más de lo que ella está, aunque pronto tendrá que enfrentar la situación. Los días han transcurrido y Sari ahora inventa una nueva historia para tratar de mitigar el dolor que su hermana está a punto de recibir. Su madre las va a estar esperando en casa de un tío que vive en el centro de la ciudad, le ha dicho. Ahora el reto es llegar allí, por lo que usando como posada los refugios que ha puesto el gobierno para la gente damnificada, logran sobrevivir. Un día están en un refugio y luego en otro, y así los días se acumulan y Sari ya no puede más con la mentira que ha cargado durante su travesía. En la noche, mientras duerme en un refugio, se desata una tormenta y muchos se protegen en las carpas que el gobierno ha puesto allí de manera temporal. Están en la cima de una loma alta donde muchos se han hecho de un hogar por más de un año ya. No es un día cualquiera, es el cumpleaños de Gulán, y hasta ahora ella está mitigando su llanto con una mentira que no puede sostener más o no sabe cómo sostener más. La casa de ese tío en realidad no existe, pero en la mente de un niño la esperanza de una vida cerca a alguien a quien ama se hace cada vez más y más llevadera. La ve dormir mientras los truenos le hacen dar saltos de vez en cuando. El agua está corriendo lejos de ellas ahora, pero su madre no está. Esto realmente duele. Es muy pequeña para aguantar esa carga. «Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, Gulán», le decía a su hermanita mientras ella dormía aún y el ruido de la tormenta las envolvía. Acariciaba sus cabellos y de vez en cuando sus rojitas mejillas y pensaba en la gran mentira que estaba aguantando. Lo que le daba consuelo era la razón por la que había conservado la mentira, pues le permitía tenerla así, tranquila, aún con esa fe de volver a ver a su madre otra vez. El tiempo se ha ido rápido y ellas no han podido ser más bendecidas con la protección, pero también con la guía de Dios. Gulán ahora suele olvidar por momentos por qué deambulan cada día. En su mente parece no darse cuenta que solo están dando vueltas en círculos por la ciudad, pues no hay destino donde llegar en realidad, o eso cree Sari. Un día más se ha ido, en su búsqueda de una felicidad que habían encomendado en las manos del destino, de lo que fuera a tocarles. Un día a la vez, pero nada les haría sospechar.
que justo ese día tendrían la verdad frente a ellas. Caminaban unos pasos más adelante entre la gente desesperada por comprar las provisiones necesarias cuando entonces Sarí jugueteaba con los cabellos de su hermana. Entonces, allí, estaba frente a ella. El mundo seguía su curso y a toda máquina, pero ella fijó su vista en un punto. Caminó unos pocos pasos mientras su hermana Gulán comía una manzana entretenida. La pequeña no se da cuenta lo que está pasando. Sarí la ve más de cerca dejando de lado las dudas. Es su madre Rajayu. Está abrazando a otro hombre con un nuevo hijo en brazos, con bolsas de comida a su alrededor. El contraste entre la vida que ella está llevando y la que solía tener con sus hijas es totalmente doloroso. Con una fuerza que jamás algún ser humano podría tener, como la decisión de hacerle una broma a su hermana, abrumada por el peor dolor y la confusión, Sarí elige no enfrentarse a su madre. Increíblemente la había encontrado. Sarí la vio, pero su madre no. Tan solo fueron segundos en los que ella tomó la decisión por alguna razón inocente de no demostrar la decepción más grande que un ser humano podría infringir en otro, el abandono y el desamor. «Gulán», dijo ella, «volveremos a casa. Quizá mamá está allá y nosotros demoraremos mucho en llegar a la casa de tío Matal». Así Gulán, sin comprender más, decidió seguir a su hermana confiando en ella. Volverían a Desa Kerta con el corazón roto. Al menos Sarí llevaba consigo el peso de la traición y el abandono. Pero misericordioso es Dios, que también junto con la semejante prueba que les había puesto a su tan corta edad, les daría una salida que cambiaría sus vidas, esta vez para siempre. En su camino de regreso pasaron por las carpas por última vez para cargarse de provisiones. Un hombre con una enorme sonrisa las recibió. Anteriormente había estado allí, encargado de asistir a los huérfanos y a los niños que en general habían quedado sin padres por alguna razón. Él era el padre Julián, un sacerdote católico itinerante que estaba ayudando a los afectados por la tormenta. A pesar de su acento extranjero y su dificultad con el idioma balinés, la amabilidad del padre Julián y su dedicación a ayudar a los más necesitados ha capturado la atención de las pequeñas. Él les ha ofrecido muy amablemente comida, ropa y un lugar para descansar. El padre Julián, un hombre de 50 años con una profunda compasión, se convirtió en una figura paterna provisional para ellas. Se preocupaba por el bienestar de las niñas y se convirtió en su protector temporal. Aunque no podía adoptar a las niñas debido a sus votos sacerdotales, les ha brindado el apoyo emocional y práctico que ellas necesitan en ese momento. De más de 40 niños ahora han pasado los días y solo quedan 3 niños, entre ellos Gulán y Sarí, y un niño que está ya a punto de irse con sus nuevos padres. Pronto el resto serían llevados a otros albergues, o esperaban a tutores o a sus futuros padres que se los llevasen. Julián sentía pena por las niñas, pues algo lo ha conmovido. En esos días, la razón por la que él se ha ofrecido como voluntario para liderar la ayuda de los damnificados había sido una cuestión en su decisión de ser sacerdote. Él había querido ayudar a muchas personas, había estudiado todo lo necesario, pero sentía que algo que le faltaba no estaba allí en su vocación y no sabía qué es lo que era. Un llamado quizá a ayudar en un país extranjero le ayudaría a esclarecer lo que él estaba buscando, poner en manifiesto el problema en realidad. La enseñanza de que uno encuentra su vocación ayudando a los demás se había implantado en esos días en la mente. Él no imaginaba que esa decisión le cambiaría no solo la vida a 2 niñas, sino también a él mismo en su búsqueda por encontrar respuestas a su propósito en la vida. El padre Julián enfrentaría un conflicto moral y espiritual profundo. Sus votos sacerdotales le exigían el celibato y la dedicación total a Dios. Sin embargo, su amor por las niñas sería el pie que le daría inicio a una nueva aventura en su vida que le llenaría completamente de pasión por esta. Mirándolas una noche mientras ambas dormían, pensaba en las palabras de Sarí. «Nosotras volveremos a casa. No hay lugar para nosotras en un albergue, mucho menos la seguridad de que alguien nos adopte a las 2. Somos huérfanas», dijo ella.
aunque Gulán aún mencionaba que su madre la esperaba en casa. Una idea se le vino a la mente, una idea quizá descabellada para alguien en su posición, pero quizá no para un hombre que solo buscaba hacer la voluntad de Dios en la vida de los que han sufrido. Su deseo de proporcionarles un hogar estable le hacen cuestionar si debe seguir sus votos o priorizar el bienestar de las niñas. En una profunda meditación y oración, el padre Julián busca orientación espiritual. La decisión de ayudar a las niñas entró en conflicto con su vida, dedicada al sacerdocio. Sintió que su compromiso con el amor al prójimo y la responsabilidad moral de proporcionar un hogar para las niñas debería ser la prioridad. Finalmente, después de mucha reflexión y oración, el padre Julián ha decidido renunciar a su sacerdocio contra todo pronóstico para poder adoptar a Sarí y a Gulán. La decisión es definitiva, una renuncia valiente y dolorosa, y él sabe lo que significa, ya que abandonar su vida al servicio espiritual significa también que va a decepcionar a su propia madre, quien ha sido la que le ha impulsado a tomar esta decisión. Envía una carta a su diócesis explicando sus motivos y anunciando su renuncia al celibato y a su servicio a Dios como sacerdote. El padre Julián entonces se pone en contacto con Elena, una amiga en Reino Unido que está soltera y dispuesta a ayudar. Cuando habían sido jóvenes ellos, ella había sido su prometida, pero los años habían pasado y se habían alejado. Físicamente lo habían hecho, pero aún seguían hablando. Por años Julián había servido a la iglesia y a Dios, y ésta estaba enterada de todo. Julián ha renunciado ahora a su sacerdocio, pero no lo ha hecho por ella. Él pensó que siendo un ciudadano más podría postular para adoptar a las niñas. Tenía el dinero de su padre que éste le había dejado para que él realice su vida como empresario, pero él había tomado esa decisión siguiendo los consejos de su madre, la de seguir a Dios. Aquí te estará esperando un gran futuro y diferente, le había dicho su padre, pero Julián había tomado esa decisión de servir a Dios siendo un hombre consagrado al servicio de éste de por vida. Su padre había llorado, pues siempre había añorado que su único hijo tomara su lugar, pero eso no había ocurrido. 33 años después, allí estaba, pero su padre ya no estaría allí para verlo. Había fallecido recientemente. Eso le apenaba mucho, pero su madre sí estaría más que feliz. Ella había aceptado que él sirva a Dios de esa forma, y la herencia millonaria que su padre le iba a dejar a él iba a parar a los servicios sociales, como su padre lo había dejado estipulado al resignarse con la idea que su hijo, su único hijo, había nacido solo para ser un sacerdote. Aquella noche, cuando Julián se enteró de que los requisitos habían sido que él tenía que estar casado con una mujer, le contó a su amiga Elena en una extensa carta sus deseos de convertirse en padre, pero no solo eso, sino también de darle una familia a las pequeñas. A los días recibiría una extensa carta también de parte de Elena. Allí ella aclaró que se había dedicado solamente a estudiar todo ese tiempo. Se había refugiado en los estudios y había apagado esos pensamientos que tenía de enamoramientos para con él. Todo lo había hecho trabajando y así se había olvidado. Al ver truncada la idea de que podría casarse con Julián, esa decisión la había tomado. Por lo que ella, sin dudarlo en este momento y siendo cómplice de Julián, como siempre aceptó casarse con él, empezarían una vida diferente. Una aventura a esa edad les pareció lo más loco que alguna vez habían podido hacer, pero nada le traería más satisfacción que ellos se comprometieran para al mismo tiempo a hacer el bien a dos pequeñas a quienes la vida las había golpeado sin piedad. Elena aceptó casarse con él entendiendo la situación y movida por la historia de las niñas. Su compromiso con la causa era genuino y el matrimonio se organizaba rápidamente para facilitar el proceso de adopción. Las amistades del padre Julián en el gobierno han acelerado todo y ahora eran una pareja de edad de 50 años con una buena fuente de ingresos, una herencia del padre de Julián y Elena, toda una profesional, lo cual convierte a los dos en buenos candidatos para adoptar a las pequeñas. Hasta el momento se había llevado a cabo la documentación, pero la boda como tal aún se había postergado.
La boda del padre Julián y Elena es sencilla pero emotiva. Con el matrimonio y la renuncia de los votos completados, la familia se muda a Reino Unido. Días después, cuando Sari y Gulán se disponían a regresar a su casa, él les hace una propuesta que ellas no pueden rechazar. Sari acepta, pero Gulán tiene la duda de su madre, por lo que Sari ahora ha reunido la valentía suficiente para decirle la dura verdad que ha ocultado por años ya. Y le dice: yo vi a nuestra madre yéndose del mercado a la estación de trenes con un hijo en brazos. Ella nos abandonó, Gulán. No quería que sufrieras por eso, y por eso no te lo dije. Pero ya no hay más futuro para nosotras aquí. Mamá nos ha abandonado. Gulán se rehusaba a creerlo. Entonces Sari sacó de un viejo maletín un pedazo de papel. Era aquel papel que había encontrado aquella vez en el escondite. Gulán ahora, quien sabe leer, entiende todo lo que allí dice, por lo que queda abatida y con el corazón hecha pedazos. Cae de rodillas y entiende que su madre simplemente las dejó al no soportar la realidad que le había tocado vivir, pero también las ha traicionado, porque ha decidido rehacer su vida con otro hombre y olvidarse de ellas como si tan solo hubiesen sido un error en su vida. El proceso es doloroso para Gulán, pero aún faltan meses para que los papeles estén listos para la adopción. Gulán está mirando hacia la selva, el barranco donde una vez, cuando había sido más pequeña su madre, había sido vista por última vez, y dando un respiro profundo, dejó ir ese sentimiento que sabe que no ha sido correspondido por su madre nunca. En sus ojos, al igual que en los de su hermana, una expresión se hace visible, pero más que todo una pregunta que jamás va a ser respondida, al menos no una respuesta que ellas quisieran escuchar, pues todo es evidente. ¿Qué te hicimos, mamá? Sari abraza a Gulán y juntas toman algunas cosas que para ellas son significantes, como un anillo que había pertenecido a su padre. El ex sacerdote Julián y Elena las esperan en el camino y así emprenden el viaje a su nuevo destino. Al llegar al Reino Unido, las hermanas se adaptan rápidamente a su nueva vida en un entorno completamente diferente, enfrentando el desafío de ajustar sus vidas a una cultura y a un clima nuevo. A pesar de las comodidades y las oportunidades en su nuevo hogar, las niñas sienten la nostalgia por su vida pasada en Bali. Las preguntas sobre su madre y el dolor del abandono permanecen en sus corazones, pero cada día que pasa resuena como un eco que cada vez pierde más y más volumen. La adaptación a una nueva vida es un proceso lleno de emociones encontradas. La lluvia y los truenos también están allí y las han acompañado, pero ahora eso solo pueden ver a través de una pequeña ventana que da hacia el patio de la enorme casa. En su nueva y cómoda casa, moderna también, Sari y Gulán recuerdan su vida en Indonesia. Con una mezcla de melancolía y gratitud, la pregunta "Apa yang kami lakukan ibu?", ¿qué te hicimos, mamá?, sigue resonando en sus corazones. Aunque han encontrado un hogar lleno de amor y cuidado, el dolor del pasado y el abandono siguen siendo una parte de su historia que poco a poco va menguando. Los días son mejores, a veces tienen sueños en los que despiertan en medio de la tormenta en aquella barraca que las ha cobijado durante sus primeros años de vida. Gulán recuerda a su madre como una sombra que se aleja cada día más dentro de sus sueños, mientras que Sari aún puede visualizar a su madre con total despreocupación cargar a un niño junto a un hombre mientras ellas aún están allí pidiendo caridad en medio de un mercado en Bali. Todo este recuerdo ha pasado mientras ella en ese momento tenía a su hermana al costado con esperanza de que se iba a volver a reencontrar con su madre, y eso realmente duele. Eso no ha sucedido jamás. Sari y Gulán aprenden a apreciar las oportunidades ahora y la estabilidad que tienen en ese momento. La bondad de Elena y el sacrificio del padre Julián les han proporcionado una nueva oportunidad de vida, muy distante y diferente a la realidad que ellas han vivido por mucho tiempo. A pesar del dolor que llevan consigo, el futuro les ofrece esperanza y un nuevo comienzo. Todo se vuelve llevadero, pues nada es mejor que el tiempo para sanar, y este pasa día a día,
queramos o no. Podríamos quedarnos sin hacer nada y ahogarnos en la adversidad, o levantarnos y seguir y tomar lo que Dios tiene en el camino para nosotros. Él siempre nos va a dar un propósito para continuar a cada uno, sea lo que sea que hagamos. Solo dependerá de nosotros, nada superará la persistencia. Un día a la vez, una cosa en mente, cuerpo y espíritu y alma, para recuperarse al final de la travesía. Cuando entendemos que nuestra vida es solo un punto en la eternidad, que es lo que Dios nos ha prometido, realmente el dolor se convierte en nada. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar como a mí. Reciban de mi parte un abrazo a la distancia. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, y nos vemos en una próxima historia en su canal de siempre, Historias Encriptadas.